Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más al canal, mi nombre es David Meca y como ya visteis en el vídeo anterior, hoy vamos a entrar en materia de la serie Cómo construir un ordenador desde cero, para edición de vídeo y para edición de fotografía. Si no tienes ni idea de ordenadores, te recomiendo que veas este vídeo de aquí, que dejaré en una tarjeta, y si ya lo has visto, vamos a ello. Vamos a hablar sobre fuentes de alimentación. Esto es algo a lo que la mayoría de la gente no presta mucha atención y simplemente compra una fuente, ya sea por precio o porque le ha gustado. Tenemos que entender que se puede comprar una fuente de alimentación económica, pero si entendemos cómo funciona y para qué se utiliza, pues podremos encontrar una fuente a un buen precio, que sea mejor, peor o simplemente válida según el equipo que vayamos a montar. ¿Qué hace una fuente de alimentación? Convierte la energía alterna que circula por la red, la transforma en corriente continua, la pasa a unas líneas con diferentes voltajes, dependiendo de para qué componente, y una vez que ya tiene esos voltajes convertidos, la envía a través de los cables a cada uno de los componentes. Un componente utilizará un voltaje de 3,3 voltios y otro componente utilizará un voltaje de 12 voltios. Hemos dicho que la fuente de alimentación reparte corriente continua a través de unas líneas con diferentes voltajes que viajan por unos cables hasta llegar a unos conectores y conectarse a los componentes. Vale, pues vamos a ver cuáles son esos conectores. En primer lugar tenemos los conectores Molex. Son unos conectores que antiguamente se utilizaban para conectar discos duros y disqueteras y a día de hoy se utilizan simplemente pues, para conectar los ventiladores de la caja o la iluminación RGB, como en el ordenador que tengo yo aquí. Luego tenemos los conectores SATA. Estos conectores son más modernos y se utilizan para, ahora sí, conectar los discos duros de almacenamiento de nuestro PC. También tenemos los conectores PCI Express de 6 más 2 pines. ¿Esto por qué es? Estos conectores viajan hacia la tarjeta gráfica. Y esta tarjeta gráfica, dependiendo de la potencia que tenga, utilizará conectores de 6 pines o de 8. Por eso nos da la opción de quitar 2. También tenemos los conectores ATX de 24 pines. Estos conectores sirven única y exclusivamente para conectar la fuente de alimentación con la placa base. Por último tenemos los conectores de 8 pines, o mejor dicho de 4 más 4 pines. Este conector sirve para conectar la fuente de alimentación y la CPU a través de la placa base. Las fuentes de alimentación, según la distribución de cables que tengan, pues encontramos tres tipos. Están las fuentes modulares, que son las que tienen todos los cables separados del cuerpo de la fuente y podemos elegir qué cables conectar y cuáles no. ¿Para qué sirve esto? Pues para tener una organización de cables bastante más limpia. Si no vamos a utilizar un cable, pues simplemente lo guardamos en la caja, no lo tenemos que atar con brides, como sí que tendríamos que hacer con las fuentes que vienen con todos los cables soldados. A medio camino tenemos las semimodulares. Tienen soldadas al cuerpo de la fuente los cables ATX de 24 pines y los cables de la CPU, pero sí nos permiten elegir si ponen los cables de la GPU, los cables SATA y los cables Molex. El hecho de que una fuente sea modular no significa que solo por eso sea mejor, es simplemente por tener una mejor distribución de los cables. Entonces, ¿en qué nos basamos para saber si una fuente es buena o no es buena? En la potencia, que se mide en vatios, y en si esta fuente tiene algún tipo de certificación energética. Podemos tener fuentes de 600 vatios de potencia, 500, 700, 750, 850, incluso de 1000 o 1200 vatios. No hace falta que os dejéis muchísimo dinero en una fuente de 1200 vatios o de 1000 vatios. Tampoco conviene que os quedéis cortos. La fuente ya de por sí consume algo de energía de los propios vatios que se indican. El fabricante no indica cuántos vatios consume, por lo tanto, en una fuente de 750 vatios, los vatios reales que tenemos son 750 menos lo que consuma la fuente. ¿Y cómo podemos saber lo que consume la fuente? Si no hay certificación energética en esa fuente, no podemos saberlo. Si hay certificación energética en esa fuente, dependiendo del tipo de certificación, nos dará el 87% del valor real, el 90%, el 80%. Os voy a dejar una imagen con los tipos de certificaciones que hay y el porcentaje que nos da de los vatios que indica la fuente. Entonces, en una fuente, ¿cuántos vatios tengo realmente? Pues por ejemplo, en una fuente de 750 vatios con certificación plus bronce, nos estaría dando el 82% de 750, es decir, 615 vatios. Una vez que sabemos los vatios reales de nuestra fuente, ¿cómo podemos saber lo que necesitamos para nuestro equipo? Cada componente consume un mínimo de energía, eso es el TDP. Por ejemplo, un procesador con un TDP de 65 vatios consumirá como mínimo 65 vatios. Consume eso en unas tareas normales, pero por ejemplo, si lo ponemos a renderizar, en ese momento que renderiza seguramente consuma 100 vatios o incluso algo más. Y así con todos los componentes. De hecho, hay webs como esta de Cooler Master que os voy a poner en pantalla, en la que tú pones los componentes que quieras, los discos duros, el procesador, la gráfica, y te saca lo que va a consumir de base todo el equipo entero. Bien, aparte de eso te va a recomendar lógicamente una fuente de más vatios de los que te da. Esto es por lo que os he dicho, aunque el TDP sea, por ejemplo, de 480 vatios de todo el equipo,
En momentos de renderizar un vídeo o de jugar un juego, seguramente sea de bastantes más vatios. Por lo tanto, tenemos que tener un techo. Y tampoco es bueno llegar al 100% de lo que nos da la fuente de alimentación, porque podemos tener algún problema de estabilidad o incluso quemar algún componente, o incluso todo el ordenador entero, que esto ha llegado a pasar. Es muy raro, pero puede pasar. Y mi recomendación, ¿cuál es? En esta serie de cómo montar un ordenador desde cero, vamos a montar dos ordenadores. Uno de gama media y otro de gama alta para edición de vídeo y foto. Para el de gama media vamos a utilizar una fuente de mínimo 650 vatios y una certificación. Para el de gama alta ya sí que vamos a utilizar uno de 750 vatios. En mi caso, aparte de la fuente de 750 vatios, estoy utilizando una de 850 vatios con certificación Plus Gold, porque aunque sepa que no voy a utilizar esa cantidad nunca con los componentes que tengo, conforme menos utilices la potencia completa de tu fuente, menos calor va a generar y por lo tanto los ventiladores no van a funcionar al 100% nunca, y eso se traduce en que no va a hacer tanto ruido. Es mejor llegar al 80% de capacidad y no al 100% de capacidad. Pero bueno, con las tres fuentes que os he dicho, yo os digo que no voy a tener problemas de ruido con ninguna. Por cierto, voy a dejar los links en la descripción por si queréis echarle un vistazo e incluso conseguir alguno. Pues bien chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle like, comentarme qué os ha parecido este vídeo, si os ha sido útil, si no os ha sido útil, si tenéis algo que añadir también me gustaría saberlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.